Y en este inicio de este año 2017 hemos tenido una fuerte cantidad de eventos, cosas que Dios ha hecho entre nosotros. Hace un par de semanas estábamos teniendo un congreso de matrimonios precioso, donde la presencia de Dios se hizo sentir para sanar a los matrimonios y para unirlos una vez más. Después tuvimos nuestro encuentro donde muchos de nuestros hermanos que tienen unos cuantos meses de haber conocido al Señor Jesucristo fueron a recibir esa instrucción, esa ministración. Y esta semana tuvimos nuestro congreso de líderes. Y le quiero preguntar a ver los líderes que vinieron a ese congreso, si pueden levantar su mano. Yo quiero decirles que había más de 400 líderes reunidos, personas que sirven a Dios como líderes de una célula y son predicadores del Evangelio. Y sabes, hermano, la congregación de Camino Extremo ha adquirido un cierto renombre en todo el mundo, y ese renombre lo hemos adquirido por la oración. La oración, el pueblo de Dios en oración. Tenemos la oración de las 5:30 de la mañana, donde nosotros le prometimos a Dios hace algunos años, ya este año cumplimos 9 años, que no iba a salir el sol en México sin que alguien estuviera postrado orando. Y desde ese día que se lo prometimos hasta el día de hoy le hemos cumplido a nuestro Señor. Tenemos la casa de oración, personas donde van y piden un cubículo para orar sin tener distracciones. Tenemos veladas de oración, inclusive esas veladas ya aún hasta bendecidas hasta por el mismo gobierno de la Ciudad de México, que nos presta uno de los parques públicos más bonitos para tener esas veladas de oración una vez al mes. Y cada semana tenemos una velada de oración en la casa de oración. Y sabes, nos han conocido como un pueblo de oración, e inclusive hemos roto algunos paradigmas. Siempre que hay convenciones de pastores o convenciones de líderes cristianos, dicen en forma de broma, pero como una verdad que se asoma, ¿verdad? Dicen que están los pastores y los líderes europeos y alemanes e ingleses, y todos los ven sentados leyendo la Biblia en los descansos. Y dice que ven a los coreanos, y los coreanos están todos tomados de la mano orando. Pero que ven a los mexicanos y a los latinoamericanos y todos están tomando café y echando chistes. Sí, en las convenciones, y no es algo malo. La realidad es que así nos hizo Dios, nos hizo un pueblo sanguíneo. Por eso todo el mundo viene a pasar sus vacaciones aquí, porque aquí se la pasan muy bien, ¿verdad? Es un pueblo que es muy bueno para el turismo, para que vengan las personas, y eso es algo bueno, es una cualidad. Pero si hay algo que nosotros aprendimos de nuestros hermanos coreanos, es la oración. Y hoy nosotros oramos tan fuerte como ellos nos enseñaron. El pueblo de oración tremendo que está en Corea. Ahora también hay un pueblo de oración, tremendo pueblo de oración en México, y esa es la congregación cristiana de Camino Extremo. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso al Señor. Y sabes, hermano, Dios nos ha estado hablando en este inicio de año de que es tiempo de pasar a un siguiente nivel. Y así como esta iglesia ha sido conocida por su oración en todo el mundo, ha sido conocida por su oración, ahora, a partir de ahora, va a ser conocida también, además de la oración, por un tremendo evangelismo. Nos vamos a levantar en la unción del Espíritu Santo de Dios a predicarle el evangelio a toda la Ciudad de México en el nombre de Jesucristo. Esa ciudad que está en tinieblas va a ser visitada por gran luz en el nombre del Señor Jesucristo. Sabes, hermano, hermana, en el mundo, no estábamos hablando solamente de México, en el mundo entero hay una tremenda necesidad cuando las personas están sin Cristo. Hay una tremenda necesidad. La vida sin Cristo es una vida horrible. Es una vida llena de pleitos,
Pleitos, por ejemplo, matrimoniales tremendos, donde las personas llegan a perder hasta el ánimo, empiezan a tener, no poderse hablar pacíficamente, y cualquier palabra que cruzan el uno con el otro se vuelven palabras ásperas, se vuelven palabras de maldición. Y empiezan a tener esa ira en el corazón, ese enojo que no los deja vivir. Tenemos sin Cristo familias donde hay abusos sexuales. Sin Cristo tenemos familias que hay abandono de los padres y dejan a los hijos abandonados. Tenemos sin Cristo un montón de problemas de vicios en las casas, y se hunden en fiestas, se hunden en rebeldías, y empieza a haber, en todo el mundo sucede sin Cristo, una vida tremendamente maldecida. Y empiezan inclusive las personas a voltear a su alrededor, y como ven que todos sus vecinos, que todos sus familiares están viviendo sojuzgados bajo esas cadenas de maldición, entonces llegan a pensar y llegan a creer que esa es la vida, que así se vive normalmente. Cuando el Señor Jesucristo dijo: yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Y es simplemente que una persona se acerque y le diga: Señor, clamo a ti, ven a mi vida y ven como Señor y ven como Salvador. Y una persona empieza a enderezar sus veredas. Y sabes, esa tremenda necesidad no solamente la vemos en el mundo, la podemos ver en esta República Mexicana. No solamente la vemos en las ciudades y estados, también la vemos en el Distrito Federal. Si nos vamos acercando a ti, tú puedes ver en tu colonia esa tremenda necesidad. Yo no sé tú, pero cuando yo camino en mi colonia, yo veo, hay veces hay personas alcoholizadas en el suelo. Y esas personas tienen hijos, tienen familia. Imagínate el estado de esa familia, cómo está. Yo no sé tú, pero yo he visto muchas personas peleándose tremendamente, matrimonios peleándose tremendamente en la calle, y uno va volteado hacia un lado y ahí van los pobres hijos en medio. Sabes, no solamente es en tu colonia, en la cuadra donde tú vives, en el edificio en donde tú vives, quizá en la casa en la que tú vives, puede haber tremenda necesidad. Puede haber pleitos, puede haber esa vida llena de ira, esa ira que lleva a odios y que lleva a las personas a estar sometidas bajo las tinieblas del mundo. Y muchas veces nosotros venimos de ahí, todos nosotros venimos de ahí. Nadie puede señalar como religiosamente a una persona que esté padeciendo por ello, porque si nosotros volvemos un poco la mirada atrás, de ahí nos sacó el Señor Jesucristo. Así que no tenemos nosotros ninguna forma de estar juzgando al que está padeciendo. Nosotros sin Cristo padecíamos exactamente lo mismo. Nosotros les platicábamos hace unas semanas, hace 2 semanas, esa casa, cómo era la casa donde yo habitaba como niño con mis padres sin Cristo. Era una casa de unos pleitazos, era una casa de unas groserías, era una casa donde no había paz, donde había alcoholismo, era una casa difícil. Daba miedo vivir en la casa donde yo estaba. Y la luz de Cristo un día nos alcanzó. Y un día nos alcanzó esa luz de Cristo. Un varón que se llama José Castillo le predicó a una de mis tías. Mi tía recibió al Señor Jesucristo y mi tía le predicó a mi madre. Y mi madre recibió al Señor Jesucristo, se empezó a congregar en la iglesia y entró la presencia de Cristo a nuestro hogar y todo fue transformado. Y hoy en nuestra casa hay unidad, hay bendición, hay luz. Y hoy, aunque tengamos problemas, los enfrentamos tomados de la mano de Cristo y salimos más que vencedores de todos ellos en el nombre de Jesús. Pero sabes, hermano, sería de nosotros muy egoísta pensar que a través de ese puente que fue la cruz de Cristo, a través de ese velo que fue rasgado para entrar a la presencia de Dios en la cruz del Señor Jesucristo, nosotros ya cruzamos por esa puente de fe y llegamos a una vida nueva donde todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, y pasar nosotros frente a la necesidad de otras personas y voltear la cara.
La palabra de Dios nos enseña que había un varón que lo habían asaltado y estaba herido, tirado en el suelo, y le habían quitado todas sus cosas. Y dice que pasó ahí un sacerdote y lo volteó a ver y se siguió de largo. Cuando una persona pasa de largo ante la necesidad de otro, es porque hay juicio en su corazón, hay religiosidad. Y entonces ese sacerdote lo que pensó es, pues por algo está ahí. Estos son consecuencias de sus pecados. Por malo es que está ahí tirado, pues que sufra sus consecuencias y me doy. Esa es la religiosidad de los fariseos. También pasó un levita, el que cantaba en la alabanza, y lo vio y de la misma manera no fue movido a misericordia y pasó de largo y dejó tirado, herido, mal herido, de muerte a esa persona. Y de alguien de quien no se esperaba, un extranjero, un samaritano. Dice que ese varón se paró, se bajó pues ha de haber traído en un transporte como un pollino, como un burrito. Dice que sanó las heridas, le limpió, lo subió al burrito, lo llevó a un mesón, lo llevó a un hotel. Lo metió, pagó y dijo, cuídalo en lo que yo regreso, y si se gastara algo más, yo te lo pagaré, ponlo a mi nombre. El Señor Jesucristo dijo, ¿quién es el prójimo? Se lo estaba diciendo a uno de los fariseos. Sabes, hermano, nosotros no podemos ser indiferentes al dolor. No podemos ser indiferentes al dolor. Hay veces que hemos conocido al Señor Jesucristo y nuestra casa está llena de esa bendición de Dios, de esa luz de Dios, pero tienes un vecino, quizá un matrimonio recién casado, llegaron con tantas ilusiones y ya están en unos tremendos pleitos, y tú vas entrando a tu casa y pasas por donde está el edificio y escuchas los pleitos, escuchas los gritos, y entonces te pasas de largo y entras a tu casa y abrazas a tus hijos y abrazas a tu esposa. Eso es exactamente lo que hizo el levita y el sacerdote, pasar de largo. Pasar de largo. Y es tiempo, en el nombre del Señor Jesucristo, que tú y yo, que hemos puesto ese cimiento de oración, empecemos a levantar también esa edificación de evangelismo en el nombre de Jesucristo. Es tiempo de la visita del Espíritu Santo de Dios a esas personas que no conocen del Señor y que hoy están en unos problemas familiares impresionantes, tremendos, y que necesitan la visita del Espíritu Santo de Dios. Necesitan la visita del Espíritu Santo de Dios. Y siempre podemos nosotros preguntarnos, ¿por qué debo yo evangelizar? ¿Por qué debo yo evangelizar? Esta charla se llama evangelismo. Evangelismo. ¿Por qué debo yo evangelizar? Y le voy a pedir de favor que abra la Biblia en Mateo capítulo 28. Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento. El capítulo 28 es el último capítulo del libro de Mateo, y vamos a leer el versículo 18. Son las últimas palabras e instrucciones que les dio el Señor Jesucristo a sus discípulos. Mateo capítulo 28, ¿lo tienes, hermano, hermana? Dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Por qué debemos nosotros hablar del Señor Jesucristo? Y vamos a ver 4 razones bíblicas. La primera razón por la que nosotros debemos hablar de nuestro Señor Jesucristo es la más importante, porque Él nos lo pidió. El Señor Jesucristo dijo: id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. El Señor Jesucristo nos encargó, nos dio una comisión de enseñarles a las otras personas el camino hacia Él. Si me ayudas, por favor, ahí donde estás en Mateo, a abrir el libro de Segunda de Corintios. Son 6 libros más adelante. Esta Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 16.
Voy a leer, desde el 17. Segunda de Corintios 5, 17. ¿Lo tienen, hermanos, hermanas? Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué nos dio? El ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Y nos qué? Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dice la palabra de Dios que primeramente dice nos dio el ministerio de la reconciliación y después dice nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Sabes? Cuando leemos la palabra de Dios y dice nos encargó, muchas veces si nosotros lo dijéramos Dios me lo pidió, podríamos decir pues yo puedo decir que sí o que no. Pero cuando Dios te dice te lo encargo. Imagínate a tu papá que te dice te encargo que vayas al negocio y limpies porque se metió el agua. No puedes decir sí o no. Es un encargo. Un encargo que en la noche te va a preguntar tu papá, ¿fuiste al negocio? Es un encargo. Dios nos está diciendo aquí, mira tu camino. El que está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Y tú tuviste esa reconciliación con Dios. Porque Dios te reconcilió consigo mismo, pagando por tus pecados en la cruz para que hoy seas libre. Ya eres libre, ahora te encargo algo. Por favor, ve y háblales, porque así como te amo a ti y así como morí en la cruz por ti, también morí por ellos. Así que por favor diles que tienen luz, que tienen esperanza, que se pueden reconciliar conmigo, que puedo no tomarle en cuenta sus pecados, que si se acercan a mí, mi casa está abierta. Ese es el encargo de la palabra de la reconciliación, que Dios nos está diciendo, ruega en nombre de Cristo a los hombres, reconcíliate con Dios, acércate a Dios. ¿Por qué debemos nosotros evangelizar? Primeramente porque Cristo nos lo encargó. Cristo nos lo encargó, nos dio el ministerio, nos dio la comisión de la reconciliación con Dios, como embajadores en nombre de Cristo. Embajadores en nombre de Cristo. Número 2, ¿por qué debemos nosotros ser los evangelistas? ¿Por qué debemos ser nosotros las personas que lleven el evangelio de Cristo a otras personas? Número 2, porque estamos en nuestro primer amor. Yo te voy a pedir que anotes ese versículo en la Biblia, está en Apocalipsis capítulo 2, versículo 4. Donde el Señor Jesucristo le habla a la iglesia de Éfeso y le dice, has hecho muy buen trabajo, pero tengo algo contra ti, que has perdido tu primer amor. Has perdido esa pasión, ese enamoramiento. ¿Sí? Apocalipsis 2, 4. ¿Sabes, hermano? Cuando unos muchachitos jovencitos, 25, 23 años, de repente se enamoran. Sí, de repente se enamoran. Y entonces empiezan una relación de noviazgo y llega el muchacho, invita a salir a la novia, se van, se toman un café y luego la deja en su casa y no se pueden despedir. Y luego ya el papá empieza a toser demasiado alto, entonces ya cierra la puerta a la señorita. ¿Y qué hace el muchacho? Agarra el carro y a la cuadra le marca, ya te extraño. ¿Sí o no es así? Y luego están ahí, cuelga tú, no, cuelga tú. Si el papá se enterara cuando paga la cuenta del celular, ¿verdad, hermanos? Pero están en ese primer amor, están apasionados en ese momento. Y es lo que nos dice el Señor Jesucristo. No debemos nosotros perder nuestra pasión por Cristo. Y cuando una persona está apasionada, se le nota.
Cuando tú platicas con alguien, por ejemplo, que va a hacer un viaje y que lo tiene planeando un buen tiempo y ya va a hacer un viaje, ¿de qué es lo único que habla esa persona? De su viaje. Entonces te sientas a platicar y su viaje, su viaje. Si una persona va a hacer un evento deportivo y está apasionado, está emocionado, no habla de otra cosa más que de eso. Y sabes una cosa, no está mal tener ciertas distracciones o pasiones que sean cosas que permite la palabra de Dios. No, por supuesto, no pecados, ¿verdad? Hay quien se apasiona por las drogas, hay quien se apasiona por la promiscuidad sexual y eso sería un pecado. Pero el primero y más grande mandamiento que nos dio Dios es que amemos a Dios por sobre todas las cosas. Que tu primer amor, que tu mayor pasión sea por Cristo. Y eso se debe notar. Cuando una persona está apasionada, habla del Señor Jesucristo. Qué triste es cuando una persona le dice a otro: soy cristiano. ¿A poco? 7 años de conocerte y hasta hoy me doy cuenta que eres cristiano. Si no se te nota que eres cristiano, está haciendo falta pasión por Cristo. No significa llegar al extremo de la religiosidad, ¿verdad? Y tener tu carro lleno de estampas que dicen yo amo a Cristo y etcétera. No, tampoco se trata de eso. Pero se tiene que notar que tienes una pasión por el Señor. Si alguien tiene estampas en su carro, no se ofenda, hermano. Yo amo mucho a mi hermana y mi hermana le gusta poner estampas, así que si oye esto mi hermana, el lunes me va a estar hablando mi hermana. Está bien que si esa es la forma como tú muestras tu pasión por Cristo, pega las estampas. Qué impresionante, pero se tiene que notar. Se tiene que notar en nuestra boca. Hay veces que nosotros cantamos una canción que se llama Digno y dice, no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más. Y Dios está diciendo: ¿a poco? Si yo nada más te oigo hablar de fútbol. Que ese canto sea una realidad. No hay nada en mi vida que me apasione más. Y si estoy apasionado por Cristo. Y sabes una cosa, hermano, el tiempo no pasa en la pasión por Cristo. Uno puede tener 10 días de haber conocido a Cristo, una semana de haber ido a su encuentro y estar apasionado por Cristo. Y uno puede tener 35 años, 40 años de cristiano y seguir con esa misma pasión hasta que el Señor nos lleve a su presencia, venga por nosotros en el nombre de Jesús. Esa es una pasión eterna. Ese es el primero y más grande mandamiento: amar a Dios por sobre todas las cosas. Se tiene que notar la pasión por Cristo. Se tiene que notar cuando hablas. Se tiene que notar cuando esa emoción y esa pasión, ese enamoramiento que tenemos, ese amor que tenemos por nuestro Señor. Y entonces tú serás un evangelista. ¿Sabes, hermano? Siempre que uno predica el evangelio, tiene uno la probabilidad de que te rechacen. ¿Sí o no? Siempre que le vas a predicar a un hermano, le vas a predicar a una persona, le vas a predicar a un compañero, tienes la opción de que te diga no. En una ocasión en un centro comercial estaba un señor que estaba en una silla de ruedas y se veía muy mal, y me acerqué y le dije: quiero hablar con usted, ¿me puedo sentar? Me dijo: por supuesto. Me senté y le dije: vengo a hablarle del Señor Jesucristo. Me dijo: no me hables de eso. Me dijo: eso es para retrógradas, me dijo. Sí. Y pues le dije: con mucho gusto, no, pues si no quieres, no. Sí, y me paré y me fui. Se acabó. Hay la posibilidad de que cuando prediques te digan que no. Por supuesto que sí. Dice la palabra de Dios: sacúdete el polvo y sigue predicando el evangelio. Pero si tu pasión por Cristo, si tu amor por Dios es mayor que tu miedo al rechazo, entonces vas a ser un evangelista. Si tu miedo al rechazo es mayor que tu pasión por Cristo, te vas a quedar callado. Pero si tu pasión por Cristo es mayor que tu miedo al rechazo, entonces vas a hablar de Cristo. Y sabes, hermano, en mi vida he entregado junto con mi esposa cientos de CDs y predicado a muchísimas personas. Y en toda mi vida, solamente una persona me ha dicho: no recibo el CD. En toda mi vida solamente una persona
me ha dicho honor. Es decir, vamos a dejarle sin predicar a los otros cientos que sí lo han recibido. Por ese uno, por ese temor a ese uno que nos rechace, la palabra de Dios dice, predica, y si te rechazan, sabe en tu corazón que no te rechazaron a ti, sino a mí, dice el Señor Jesucristo. Entonces no debemos callar. Esa pasión que tenemos por Cristo no la debes callar por miedo al rechazo. Te van a rechazar, por supuesto, en alguna ocasión puede suceder, pero tu pasión tiene que ser más grande. Número 3, ¿por qué debemos nosotros predicar? Le voy a pedir que abra la Biblia. Está usted ahí en 2 de Corintios, 2 libros atrás está Romanos capítulo 10, versículo 8. Romanos capítulo 10, versículo 8. Dice, ¿lo tienen, hermanos? Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Dice la palabra de Dios, ¿sí?, que cuando llegamos nosotros a Cristo y confesamos al Señor, creyendo con nuestro corazón y confesando con nuestra boca, somos salvos a través de la fe. Sin importar los pecados que hayamos hecho en el pasado, por eso murió Cristo en la cruz, para darnos libertad. Pero aquel que se acerca al Señor Jesucristo y invoca ese nombre poderoso de nuestro Señor, esa sangre poderosa de nuestro Señor, va a ser salvo. Pero la palabra de Dios dice, ¿cómo van a invocar si no saben? Si nunca han oído, si nunca han creído, ¿cómo van a acercarse a Dios si no conocen el camino? Por eso dice la palabra de Dios, ¿cómo van a oír si no hay quien les predique? ¿Sabes, hermano? Nosotros debemos de predicar, número 3, por compasión por aquellos que no tienen a Cristo. No podemos nosotros ser indiferentes ante una familia que se está desgarrando y nosotros ser indiferentes y pasar de largo. Tenemos nosotros que ser como ese buen samaritano, ese prójimo, que si ve a una persona que está necesitada del evangelio de Cristo porque su vida no está bien, que podamos nosotros con ese amor y con esa compasión que nosotros recibimos, porque en algún momento alguien te tuvo que haber hablado de Cristo. Yo te platicaba que a mi familia nos habló el hermano José Castillo, todavía es nuestro amigo, nuestro hermano. Se casó con una de mis primas. Ese fue el premio que le dimos por predicarnos de Cristo. También me va a oír, me va a regañar el lunes. Sí, tienen un matrimonio precioso y mi hermano José Castillo es especialista en matrimonios, en ministrar matrimonios que tienen problemas. Esa es la especialidad, por eso es un pastor también, impresionante. Sí, sabes, hermano, si mi hoy hermano José Castillo, en ese momento siendo un jovencito, hubiera pasado por alto el dolor que vio en nuestra familia y no nos hubiera predicado, hoy mis padres estarían divorciados, hoy yo sería un drogadicto. Ese sería nuestro destino
si él hubiera pasado por alto. Pero él tuvo compasión en su corazón y tuvo la suficiente pasión por Cristo para que su miedo al rechazo fuera tapado, y nos habló de Cristo. Y la luz de Cristo entró porque Él nos predicó. Cada uno de nosotros debemos pensar, hermano, no me debo callar. ¿Sabes? Cuando era estudiante, estábamos estudiando y la carrera empezó a ser muy difícil y muchos se fueron saliendo. Al final quedamos solamente 3 alumnos y alcanzamos a un muchacho que reprobó algunas materias, y entonces lo mandaron al cuatrimestre anterior y éramos 4. Y era un muchacho que era muy buena gente, era una buena persona, era decente. Y en una ocasión su padre tenía mucho dinero. Su padre tenía bodegas en la central de abastos y le iba muy bien. Y entonces en una ocasión llegó a la escuela estrenándose una camioneta que le había comprado su papá, y era una camioneta Durango que estaba preciosa y nuevecita. Y entonces pues llegó a la escuela, y ese día faltó uno de nuestros profesores. Teníamos una clase a las 3, luego teníamos una a las 5 y otra a las 7. El de las 5 faltó, y entonces me dijo: oye, me compró mi papá una camioneta y te la quiero enseñar, vamos. Y le dije: ¿cómo no? Y estaba preciosa la camioneta. Y como faltó el profesor, pues estuvimos ahí cerca de 2 horas y me enseñó la camioneta y estaba preciosa, y lo felicité y me dio mucho gusto por él. Y estuve ahí con él 2 horas. 2 horas estuve con él. Quizá en ese momento mi pasión por Cristo no era tan grande como para hablar del evangelio. Y simplemente platicamos de cualquier banalidad. Y el siguiente profesor sí llegó a la clase y subimos, la tomamos, nos despedimos y nos fuimos. Al día siguiente él no llegó a la primera hora, y en la segunda hora llegó el director de la carrera y nos dijo: les lamento decir que su compañero el día de ayer falleció porque lo asaltaron quitándole su camioneta en la central de abastos, y como se resistió, pues el asaltante le dio un balazo y lo mató. ¿De acuerdo? Y nos dio ahí pues las indicaciones del funeral. Y para mí eso fue un impacto tremendo. Esa noche llegué a mi casa, no quise cenar, me metí a mi cuarto y me puse al lado de mi cama a llorar. Y lo que me acongojaba en ese momento era: ¿cómo es posible que tuve ayer 2 horas con él? 2 horas estuve al lado con él y no pude hablarle de Cristo. Y estando llorando al lado de mi cama, yo le dije a Dios: Señor, yo te prometo que esta es la última vez que tengo la oportunidad de hablarle a alguien y no lo hago. A partir de hoy, cuando tenga la oportunidad de hablarle a alguien de Cristo, no me voy a quedar callado, Señor. No me voy a quedar callado. Sí. Y a partir de ese día lo he hecho. Si hay alguien que está necesitado, si hay alguien que se sienta al lado de mí, siempre saco un CD. Si hay alguien que me atiende en algún lugar, siempre le hablo de Cristo. ¿Sabes, hermano? Debemos tener compasión. Tenemos que tener la misma compasión que alguien tuvo contigo cuando te habló de Cristo y te dio ese tesoro del evangelio del Señor. La tenemos que tener por los demás. Número 3, compasión por los que no conocen de Cristo. Y número 4, esta te la añado yo, es para que tú le des un sentido a tu vida. Hay muchas personas que le buscan sentido a su vida en hacerse famosos. Hay muchas personas que le buscan sentido a su vida en hacerse ricos. Hay muchas personas que le buscan el sentido a su vida en hacerse muy delgados o muy guapos. Y al final, todo eso se acaba y se quedan vacíos. Se quedan vacíos. Pero cuando tú le buscas un sentido a tu vida en la trascendencia de hablar el evangelio de Cristo, sabes, tú puedes levantar la torre más grande de la Ciudad de México y un día, dentro de 100 años, cuando ya sea obsoleta, alguien la va a derribar para hacer otra cosa. Y ahí está tu trascendencia de vida. Pero cuando tú le ganas para Cristo a una persona, cuando tú le predicas el evangelio a una persona, esa persona es ganada para Cristo. ¿Sabes, hermano? Eso trasciende la eternidad. Porque él, su familia y su casa
van a conocer a Cristo y van a dejar de tener esas tinieblas sobre su casa, esos pleitos sobre su casa, y eso trasciende la eternidad. Te voy a pedir que abras la Biblia en Santiago. Es casi al último de la Biblia, está el Apocalipsis, antes está Judas, luego las cartas de Juan, las de Pedro, y ahí está Santiago. Santiago capítulo 5, versículo 19. Y dice Santiago 5:19: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿Sabes? Los que van más adelante en la vida de la fama, de las riquezas, de la belleza, ¿sabes? Muchos de ellos terminan suicidándose. Muchos de ellos terminan drogadictos. Y los que hoy son muy famosos, tú ves los que ayer eran muy famosos y cómo están en esas vidas de alcoholismo, en esas familias desechadas. Sabes, una cosa, ese no es el camino que te va a llevar a ser feliz, pero el camino de ser un instrumento de Dios para bendición en esta tierra, eso llena. El camino de decir: Señor, yo quiero ser un instrumento de tu amor y poder poner mis manos sobre un enfermo y orar y darle ánimo a una persona que está triste y poderle decir: Jesucristo te perdona, poderle decir a una persona: Jesucristo te ama. Las puertas no están cerradas para ti en el nombre de Jesús. Cristo murió en la cruz por ti. Eso le da un sentido a la vida que es mucho más que la fama, que el dinero, que cualquier otra cosa. Sabes, hermanos, siempre hablamos nosotros, es importante que trabajemos, cada uno de nosotros tener nuestro trabajo. Hay que llevar alimento a nuestra casa. Sí, pero ¿qué es lo que le va a dar? Inclusive prosperar es bueno. Qué bueno que podamos prosperar los jóvenes, que puedan tener su casa propia, que puedan prosperar, eso es bueno, que puedan trabajar con dedicación. Nos llena de gusto cuando un joven nos dice: me acaban de ascender en mi trabajo, me está yendo bien en mi empresa. Eso es bueno y en gran manera. Pero lo que le da sentido a nuestra vida no es el dinero. Lo que le da el sentido a nuestra vida no son las cosas materiales, sino Cristo. Es lo que le debe dar sentido a nuestra vida. Una trascendencia. Ya vimos entonces 4 cosas que nos dice la Biblia por las cuales debemos nosotros predicar. La primera, porque es: ¿quién te lo pidió? Porque ¿quién te dio el ministerio de la reconciliación? Cristo, porque Cristo me lo pidió. Número 2, porque se debe notar mi ¿qué? Mi pasión que tengo por Jesucristo. Se debe ver verdaderamente que soy yo una persona que ama a Dios con todas sus fuerzas, con toda su alma y sobre todas las cosas. Número 3, bien importante: compasión. Dice la palabra de Dios 2 grandes mandamientos. El primero: ama a Dios con todas tus fuerzas y sobre todas las cosas. Y el segundo, dijo el Señor Jesucristo, es semejante: ama al prójimo como a ti mismo. No podemos pasar de largo cuando hay sufrimiento en los demás, por darle un sentido a nuestra vida. Ya sabemos entonces por qué debemos predicar. Ahora, hermano, vamos a ver cómo debemos compartir nuestra fe. ¿Cómo debemos compartir nuestra fe? Tenemos nosotros la bendición de tener un grupo de evangelistas. Son todos ellos personas que se dedican al transporte público, taxistas, Uber, peceras. Y se empezaron a sumar más personas. Llegó uno, hermano, y me dijo: oiga, pastor, yo no soy transportista, pero yo estoy rodeado de gente porque vendo tacos de canasta. Yo también quiero ser evangelista. Le dije: por supuesto, hermano, ven a las juntas. Y entonces el hermano le dice a las personas: aquí están sus tacos y además esto corre por mi cuenta, le regalo un CD. Y empieza a hablar con la persona que mientras se come los tacos le está predicando, hermano. Sí, personas que tienen pasión por Cristo, cosas impresionantes. Bueno, en esos estudios que hemos hecho nos hemos nosotros dado cuenta de la palabra de Dios. Nos enseña que el evangelismo, hermano, el nacer de nuevo, el que una persona conozca al Señor Jesucristo, es un milagro.
Es decir, ni tú ni yo podemos hacer que una persona conozca a Cristo. Ni tú ni yo podemos convencer a nadie. Hermano, tú y yo no podemos ni siquiera cambiar nuestra propia vida. ¿Cómo vamos a cambiar o a convencer que otra persona cambie la suya? Eso se requiere un toque del Espíritu Santo de Dios. Se requiere un toque del Espíritu Santo de Dios. Entonces, si tú quieres ser un evangelista eficaz, lo que necesitas tú es orar en el nombre de Jesús. Si Dios te pone una persona, muchas veces esa persona es tu papá. Sí, y nosotros teníamos un discípulo, tengo todavía un discípulo, pero su papá también ya se ganó. Y en ese entonces su papá no conocía del Señor. Sí, y él estaba bien prendido en Cristo y llegó conmigo, me dijo: pastor, estoy muy contento, me siento muy pleno, pero mi casa está destrozada. Y yo le puse un ejemplo, le dije: mira, hermano, imagínate que te estoy dando aquí un costal. Sí, le dije: ganar a tu familia para Cristo es un milagro. No hay cosa que tú puedas hacer para que eso suceda. Solamente si Dios entra a tu casa y toca el corazón de tu padre. Entonces aquí hay un costal, le decía: imagínate que cada oración que tú hagas por tu papá va a ser un granito de arena, una piedrita que pones en ese costal. Le digo: cuando ese costal esté lleno, tu familia va a ser para Cristo. Entonces tú sabes, si quieres orar una vez por semana y te tardas 10 años, o si quieres orar todos los días y tardarte unos cuantos meses para que el Evangelio de Cristo toque a tu familia. Su padre era alcohólico y él le cayó en el corazón y empezó a orar. Y empezó a orar y a interceder, y no una, sino 2 o hasta 3 veces por día. Cuando comía le decía: Señor, salva mi casa, y intercedía por su casa de una manera impresionante en oración, Hermano, no pasaron más de 3 meses cuando entró junto con su padre. Sí, su padre recibió al Señor Jesucristo y hoy toda su familia es cristiana, inclusive sus hermanos que ya se habían casado y que vivían fuera de su casa ya son cristianos y todos son alcanzados. ¿Por qué? Porque la oración es la clave. Estaba uno de los más grandes evangelistas de todos los tiempos, es el pastor Billy Graham. El pastor Billy Graham tiene 95 años de edad actualmente. El otro día lo estaban entrevistando y dijo: yo creo que a Dios ya se le olvidó que yo sigo aquí, dice. No me lleva. ...95 años y todavía tiene una fuerza y un predicador impresionante, el pastor Billy Graham. A mí me gusta ver las predicaciones evangelísticas. Llenaba los estadios de béisbol de los Estados Unidos con 70,000 personas y hacía llamados donde recibían a Cristo 25,000 personas. ¿Sí? Estamos hablando de los grandes, de los más grandes hombres de Dios. Y una vez hubo una reunión de pastores y lo invitaron y le dijeron: por favor, pastor, queremos que nos diga cómo tener éxito en nuestras campañas evangelísticas como usted tiene. Entonces imagínense, lo estaba sentado, en lo que pasó el viejito, se tardó como 15 minutos en llegar al podio. Sí, todos estaban ansiosos porque pues es el evangelista más grande quizá que pise la tierra hoy en día. Y entonces dijo: oye, les voy a pedir que saquen sus apuntes, les voy a decir 3 puntos para que sus campañas evangelísticas tengan mucho éxito. Dijo: anoten por favor. Número 1, dijo: usted tiene que orar. Y todos los pastores: orar. Y dijo el pastor Billy Graham: número 2, usted tiene que orar. Y dijo: número 3, si usted quiere éxito en sus campañas evangelísticas, usted tiene que orar. Y se bajó. Todos los que estaban ahí se quedaron: ¿qué predicación es esta? Pero sabes, hermano, esa es la verdad. Pastor Billy Graham no es el que convence a las personas, es el Espíritu Santo de Dios. Y podríamos nosotros traer a la mejor persona del mundo, pero si no está el Espíritu Santo de Dios no va a pasar nada. A mí se me acercan a veces mamás y me dicen: pastor, mi hijo está en una rebeldía absoluta, pero yo sé si hablara usted con él. Le digo: pues hermana, ¿qué me vio con la cara de la reencarnación de Moisés o qué? El que tiene que hablar con su hijo es el Espíritu Santo de Dios. Lo que tenemos que hacer, hermana, es orar por su hijo. Sí.
No va a escuchar a nadie más que a Dios que toque su corazón. Hay que orar por nuestra familia. Si Dios te ha puesto en el corazón una persona, tienes que orar, hermano. Orar. En una ocasión estaba con una persona que estaba orando, pero a unas lágrimas, y estaba deshecho en el piso. Y entonces llegué y le puse la mano y le dije: hermano, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Te puedo ayudar a orar en algo? Y se levantó y me dijo: no, pastor, no estoy orando por mí. Estoy orando por una persona que tiene problemas en su matrimonio. Ese es un intercesor. Ese es un evangelista. Aquel que puede llorar delante de la presencia de Dios con el mismo fervor, con el mismo dolor, como ora por sus propios problemas, pero orando por la vida de otra persona. Ese es un evangelista. Ese es alguien que tiene compasión. Ese es alguien que va a ganar almas para Cristo. Ese es el que va a liberar a muchas personas de la esclavitud del pecado, como nos decía la palabra de Dios en Santiago. Nacer de nuevo es un milagro. Sin Dios no se puede. Tenemos que ser esas personas de oración. Número 2, hay un evangelista, la persona, tú y yo. Esa persona debe ser una persona de testimonio y de santidad. Nuestras vidas, hermanos y hermanas, deben impactar las vidas. Debe ser un testimonio vivo nuestra vida. Nuestra vida debe ser un testimonio vivo. No podemos nosotros decirle al bienvenido, al nuevo: Dios cambia vidas, y te vea tu vida y diga: ¿y por qué no ha cambiado la tuya, mano? Pero cuando tú llegas con un testimonio de vida, sabes, hermano, cualquier persona te puede debatir tu fe, pero nadie te puede debatir tu testimonio. A mí nadie me puede decir, hermano, cualquier cosa me pueden decir, pero no me pueden decir que Cristo no entró a mi vida, porque mis padres se estaban divorciando, porque mi casa era un desastre y hoy es una casa de luz y de bendición. No me lo pueden rebatir porque yo lo vi, yo lo viví, yo estuve adentro, yo estuve en el infierno y después estuve en el cielo con Cristo. ¿Quién me puede decir que eso no es verdad? ¿Quién me puede debatir mi fe si yo lo viví? Cuando tú tienes un testimonio de vida que impacta las vidas de los demás, una transformación impresionante en tu propia vida, en tu matrimonio, eso es suficiente. ¿Cómo compartir tu fe? El Señor Jesucristo se lo enseñó al endemoniado gadareno. Había un muchacho, y con esto termino, y si me ayudas por favor en el piano, hermano Joel. Estaba un muchacho que dice la Biblia que estaba hecho un desastre, ¿sí? No lo podían controlar porque estaba fuertísimo y lo amarraban y rompía los amarres hasta con cadenas y los había roto. Estaba endemoniado. Y entonces, como nadie lo quería, se fue a vivir a un cementerio, en los sepulcros. Y dice la palabra de Dios que agarraba piedras y solo se golpeaba en la cara. O sea, estaba perdido el muchacho, perdido totalmente. Y en esa condición llega Jesucristo a la región de Gadara, y venía caminando el Señor Jesucristo, y dice la palabra de Dios que el endemoniado corrió a su encuentro. ¿Sabes una cosa, hermano? ¿Qué condición de vida lo habrá llevado a estar en ese momento? Estar endemoniado, estar en los sepulcros, quizá pecado, quizá rebelión, probablemente hechicerías, quién sabe cuántas cosas habrá hecho. Pero aquí te tengo una clave del evangelio de Cristo. Cuando ese varón sucio, endemoniado, fuera de su casa, que rechazado totalmente por la sociedad, por su pecado, por su vicio, llegó frente al Señor Jesucristo, Jesucristo no lo juzgó ni lo echó fuera. No le dijo: quítate de aquí, sino que le amó y dijo, le dijo: sé libre en el nombre de Jesús. Y al instante salieron los demonios. Y dice que la gente se maravillaba porque aquel que había estado como loco, como demente, de repente lo vieron aseado, vestido y en su cabal juicio. Qué impresionante milagro hizo ahí el Señor Jesucristo. Y dice entonces que este varón estaba tan apasionado. Te puedes imaginar, dice la palabra de Dios, que el que más se le perdona, más ama. ¿Cuánto le habían perdonado a él? Y se enamoró de Cristo. Me sacaste de los sepulcros, me sacaste de golpearme yo solo, me sacaste de herir a todo mundo.
Y hoy estoy en mi cabal juicio. Y le dijo, quiero seguirte por siempre. Y le dijo Jesucristo, no me vas a seguir, sino que te vas a regresar a los tuyos y a la ciudad de donde vienes, y les vas a contar cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Hermano, no se necesita predicarles la Biblia entera. Ve y predícales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Llega y dile a una persona, te quiero regalar este disco porque Dios ha cambiado mi vida. Mi matrimonio era un desastre, eran pleitos todos los días, pero llegó el mensaje de Cristo. Recibí al Señor en mi corazón y hoy mi matrimonio está salvado. Hoy me llevo bien con mi esposa. Hoy somos unos novios tomados de la mano y tenemos una familia bendita. Y ese mismo milagro que me pasó a mí te puede pasar a ti, porque Dios te está llamando. Ser evangelista, hermano, es lo mejor que te puede pasar en esta vida. Es lo mejor que te puede pasar en esta vida. Ayudar a una persona, a una familia que conozca al Señor Jesucristo, la vida eterna, que pase de las tinieblas a la luz, que tenga el soplo de vida, que tenga el descanso de saber que estoy bajo las alas del omnipotente Dios, que tenga el conocimiento de Dios. Eso es lo más hermoso, lo más importante. Y quiero terminar leyéndote una palabra que está en la Biblia. Si quieres anotarla, está en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 23. Nada más anótala, yo te la leo. 2 de Timoteo 2, 23 dice: pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda el arrepentirse para conocer la verdad y escapar del lazo del diablo en que están cautivos. ¿Sabes, hermano? La palabra de Dios aquí dice: no entres en contiendas. No se trata de contender de la fe con otra persona. Sí, no se trata de contender en la fe. El evangelista es hablar buenas noticias. Dios te ama, Dios te perdona, Cristo murió en la cruz por ti, hay una mejor vida. Si clamas a Dios, puedes pasar de muerte a vida, de las tinieblas a su luz admirable. Ese es el evangelio. Pero meterse a contiendas y a ver, y entonces tú qué piensas de tal y tal cosa, no te metas en eso. ¿De acuerdo? No te metas en contiendas de fe, en contiendas. ¿Sabes? Nosotros tenemos que aprender a respetar aquel que piensa o se comporta diferente. El Señor Jesucristo no irrumpe en nadie, no llega tumbando una puerta, no llega abriendo a la fuerza. No hagamos nosotros lo mismo. No querramos nosotros a la fuerza querer que la persona crea lo que tú crees o que la persona se comporte como tú te comportas. Tenemos nosotros que aprender a respetar. Y si una persona te dice: no me interesa el evangelio que tú me estás predicando, no te sientas mal, hermano. Sigue orando. Sigue orando. Si es tu familiar. En nuestra casa, muchísimos de nuestros familiares que hoy son cristianos, en su momento nos dijeron: no me interesa el evangelio de Cristo. No me interesa el evangelio de Cristo. Y hoy tienen a Cristo en su corazón. ¿Sí? Sigue orando por esa persona. Si tienes cargas, si Dios te ha puesto, tu trinchera no debe ser la contienda. Tu trinchera deben ser las rodillas. ¿Cuántos dicen amén? Es de rodillas como se gana tu familia para Cristo. Es de rodillas como vas a ganar. Sabes, hermano, yo te puedo contar unos milagros increíbles. Te voy a terminar contando uno. Había un muchacho de 17 años y yo estaba dando la charla de familia en el encuentro, y yo lo conocía porque era mi discípulo. Sus papás estaban separados, él vivía con su papá y su mamá ya vivía con otro hombre. Y él empezó a clamar ahí y decirles: Señor, une mi casa. Y yo te quiero decir,
delante de Dios te lo digo, que en un momento yo dije, lo que este muchacho pide no se puede, ya su mamá está con otro. Pero clamaba él más fuerte, y el Señor puso en mi corazón, hay algo imposible para mí. Y me puse a llorar al lado de él y le dije, Señor, sana la casa de mi hermano y reúne el matrimonio de sus padres. Sí. Su papá fue el primero en conocer a Cristo. ¿Y sabes qué pasó, hermano? Nada más para que tú veas el poder de Dios y el poder de la oración. Ni él ni su papá tenían ya contacto con la señora. Y una vecina de la señora la invitó a Camino Extremo y se la encontraron aquí, hermano. Se encontró a su mamá aquí, hermano. No la invitó él, no la invitó su papá, no movió él, no dijo, ve, invita a mi mamá. No dijo, no, él, su trinchera eran las rodillas. ¿Y sabes quién invitó a su mamá? La invitó Cristo. Y ahí en esa entrada se abrazaron y se rehizo un matrimonio, hermano. Y ella le pidió perdón al esposo, se fue a su encuentro. Se casaron. ¿Habrá algo imposible para Dios? No hay nada imposible para Dios. Yo te invito a que guardes tus apuntes. Estamos, Señor, reunidos en tu nombre, delante de tu presencia. Y te queremos dar gracias, Padre, porque es verdad. El que en ti cree, Señor, pasa de muerte a vida. Es verdad, Señor, que tú haces todas las cosas nuevas, que tú enderezas familias, Señor, aún ruinas de muchas generaciones, aún, Señor, maldiciones de años. Es verdad, Señor, nadie me puede decir que no, porque de ahí vengo yo, porque yo lo vi en mi casa y porque lo he visto en la casa de mis hermanos y mis hermanas una y otra vez. Tu poder de restauración de familias es infinito, Dios, y todo aquel que clama el nombre de Dios será salvo. Y todo aquel que invoca el nombre de Cristo se encontrará con el Señor. Pero ¿cómo van a invocar, Señor, si no hay quien les predique? ¿Cómo te van a conocer, Dios, si no hay quien les invite, Dios, a tu presencia, Padre? Dios bendito, cuenta conmigo, Dios. Cuenta conmigo, Dios. Yo voy a predicar tu evangelio, Padre. No me importa si algún día me rechazan. No me importa si algún día se burlan. Yo voy a predicar tu palabra, Dios, porque tienen derecho a saber que les amas. Tienen derecho a saber, como yo supe un día, que no era normal vivir con tanta maldición. Tienen derecho, Señor, a que alguien ore por ellos como alguien oró por mí un día, Padre. Yo lo voy a hacer, Dios. Yo recibí tu gracia y recibí la gracia de ese hermano que oró por mí, de mi madre que oró por mí. Hoy yo voy a orar, Señor, por aquellos que están sufriendo sin ti. Bendito Dios. Y vamos a orar por ellos juntos, Padre. Has hecho de Camino Extremo un pueblo de oración, Padre, pero nos estás llevando a un siguiente nivel. Ahora vamos a ser un pueblo de oración y de evangelismo, Padre. Y en esta ciudad donde hay densas tinieblas, va a brillar la luz del evangelio de Cristo, en el nombre de Jesús.
Y el testimonio de cada uno de nosotros, Señor, será contado cientos de veces, Dios. Y en el libre albedrío que tú le das a las personas, tendrán frente a sí el camino de Cristo, de la vida, y el camino del rechazo. Y ahí estará, Señor, su decisión personal. Pero que nadie se pierda, porque nadie le predicó, Señor. Bendito Padre. Que nadie se pierda en esta ciudad por falta de que alguien le predicó, Señor. Porque aquí estamos nosotros para hablar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Bendito Señor, bendito Señor. Y si usted quiere hoy tomar ese encargo de Cristo y decir: Señor, yo voy a ser embajador en tu nombre, diciéndole a los demás: reconcíliate con Dios. Yo te invito a que te pongas en pie. Y ahí con tus ojos cerrados, yo te invito a que levantes tus manos al cielo y le digas: bendito Dios, lléname de tu Santo Espíritu. Yo quiero ser un instrumento en tus manos, Señor, de bendición. Todos nosotros, bendito Dios, tenemos cosas que nos definen, Dios. Nuestro trabajo, nuestra esposa, nuestros hijos. Pero más profundamente, lo que define mi vida, Dios, es que yo te amo con todas mis fuerzas y que tú eres lo número uno en mi vida. No hay nada que tome tu lugar, Dios. Y la pasión que siento por ti, Dios, porque liberaste mi vida con amor, Dios, porque no me juzgaste, porque me amaste, Dios. Cuando todos me rechazaban por mi pecado, tú me amaste, Dios. Y hoy esa pasión se desborda por ti, Dios, y no me puedo callar. Te amo con toda mi alma. Te amo con todas mis fuerzas, Dios. Tú hiciste todas las cosas nuevas. Y aún, Señor, las cosas que todavía están por ser transformadas, tengo plena certeza que tus promesas se cumplen, Dios. Bendito Padre, que pueda yo, Señor, ser un instrumento de amor, y que a través de tu Santo Espíritu, Padre, pueda ser, Señor, ese evangelista que lleva las buenas noticias, que Dios nos ama, que Dios nos perdona y que nos muestra que no está enojado con nosotros, porque dio a su Hijo para que a través de su sacrificio en la cruz pudiéramos regresar a su presencia y romper con ese pecado que nos separaba de ti, Señor. Bendito Padre, cuenta con esta iglesia cristiana de Camino Extremo. Cuenta con esta congregación, Padre. Estamos apasionados por ti y tenemos compasión por aquel que sufre, Dios. Ya no voy a pasar más de largo, Dios. Voy a empezar a orar. Voy a empezar a orar por la familia de mi vecino, Señor. Padre, para que les visites, Padre. Voy a empezar a orar por esos chiquitos, Dios, que están viviendo en una casa de tantos pleitos, Dios. Bendito Padre, bendito Dios, sálvalos, Dios. Sálvalos, Dios, sálvalos, Dios.
Señor, salva a esos jóvenes, Dios, que están perdidos, Dios, en rebeldías, en drogas, Dios. Sálvalos, sálvalos, Dios. Salva esos matrimonios, Dios, que se están peleando, Dios. Sálvalos, Dios. Sálvalos, Dios. Y aquí estamos, Dios. Si necesitas un mensajero, si necesitas que alguien te preste, Señor, sus labios, cuenta conmigo, Dios. Cuenta conmigo, Dios. Cuenta conmigo, Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Te damos gracias, Padre. Tu presencia está aquí. Tu presencia está aquí. Te estás poderoso aquí, Señor, transformando vidas y llamando, Dios, a tus hijos al amor, a la predicación de las palabras de amor de Cristo. Dios, te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús.